Cuidado, hay combinaciones de suplementos que jamás debe tomar al mismo tiempo porque pueden poner en riesgo su salud. De hecho, más del 70% de las personas que usan estos productos los combinan de forma equivocada y sin saberlo, eso puede provocar desde anemia que no mejora hasta daño en los riñones, hemorragias inesperadas o una fatiga que no se va nunca. Hoy le digo sin rodeos las que debe evitar a toda costa. Nunca junte calcio con hierro, nunca zinc con cobre y nunca aceite de pescado con ginkgo biloba. Estas mezclas parecen inocentes, pero pueden sabotear todo lo bueno que busca. Imagínese a María, una mamá de 38 años que trabaja desde casa en el Tolima. Igual que tantas de ustedes, se levanta cansada, los huesos le dolían un poco y quería dormir mejor. Un amigo le recomendó calcio para los huesos, hierro porque tenía anemia leve, zinc para las defensas y un poco de aceite de pescado para el corazón. Al principio todo parecía perfecto. Por las mañanas con el desayuno tomaba todo junto para no olvidarse. Así ahorró tiempo, pensaba. Pasaron 3 semanas y en lugar de sentirse llena de energía, empezó a notar moretones en los brazos sin motivo, dolores de cabeza fuertes y un cansancio que la dejaba rendida a las 3 de la tarde. Un día se cortó cocinando y la herida no paraba de sangrar. Asustada fue al médico, le hicieron análisis y el resultado fue claro. El calcio estaba bloqueando casi todo el hierro, por eso la anemia seguía igual. El zinc alto le había bajado el cobre sin que lo notara, y el aceite de pescado, junto con otros suplementos, estaba adelgazando demasiado su sangre. María se quedó helada, ella solo quería sentirse mejor, no terminar en urgencias. El doctor le explicó que en el intestino estos minerales compiten como niños peleando por la misma puerta. Uno pasa y el otro se queda afuera. Y los aceites que adelgazan la sangre, cuando se juntan pueden abrir esa puerta de más. María cambió su rutina esa misma semana y en un mes ya se sentía otra persona, con energía real, sin moretones y durmiendo como un bebé. Esa historia me impactó mucho porque le podría pasar a cualquiera de nosotros que solo busca cuidarse. Hola, soy Laura, como muchas de ustedes con conocimiento intermedio en tecnología pero poco en temas de salud natural. Yo también empecé a tomar suplementos buscando más vitalidad. Probé varias combinaciones siguiendo consejos de internet. Al principio todo parecía ir bien, pero cuando investigué más a fondo descubrí estos riesgos reales y me prometí nunca más combinarlos sin pensar. Por eso hoy quiero hablarle de forma clara, cercana y sin complicaciones técnicas, para que usted proteja su cuerpo y aproveche al máximo cada pastilla que toma. Vamos paso a paso, como si estuviéramos conversando en la cocina. Empecemos por la primera combinación que nunca se debe hacer: calcio e hierro. El calcio es el rey de los huesos y el hierro es el que le da color a la sangre y energía. Mucha gente los toma juntos porque los ve con el mecanismo de frasco de multivitamínico o porque la rutina es apretada. Pero aquí viene el problema. En el intestino delgado ambos usan el mismo transporte. El calcio gana casi siempre y deja el hierro sin poder entrar. El resultado, usted sigue con anemia, cansancio constante y uñas débiles aunque tome hierro religiosamente. ¿Le suena conocido ese cansancio que no se le quita ni con café? Pues podría ser esto. El riesgo es real. La anemia que empeora problemas de concentración y hasta caída de cabello. La solución es fácil y efectiva. Tome el hierro en ayunas por la mañana con un vaso de jugo de naranja porque la vitamina C sí ayuda al hierro. Espere mínimo 2 horas antes de tomar el calcio, que puede ser con la comida del mediodía o la cena. Así cada uno hace su trabajo al 100% y usted nota la diferencia en semanas. Pasemos a la siguiente: calcio y magnesio. Los dos son esenciales para los huesos, los músculos y los nervios. Parecen el dúo perfecto, ¿verdad? Pero cuando los toma juntos en dosis altas, el calcio bloquea el magnesio. Usted puede terminar con calambres nocturnos, insomnio o contracturas que no se van. Peor aún, una proporción desbalanceada puede afectar el corazón y la presión arterial con el tiempo. La gente los mezcla porque muchos suplementos para los huesos los traen juntos. No caigan en eso. Sepárelos por lo menos 2 horas. Tome magnesio por la noche porque relaja y ayuda a dormir profundo. El calcio durante el día con comida. Su cuerpo se lo agradecerá con músculos relajados y sueño reparador. Ahora hablemos del zinc y el cobre.
El zinc es el campeón de las defensas, la piel y el cabello. Mucha gente lo toma extra cuando viene el invierno o para las uñas, pero si excede los 40 miligramos diarios y lo combina con cobre o simplemente toma zinc solo por meses, el zinc baja los niveles de cobre. El cobre es necesario para producir glóbulos rojos y mantener los nervios sanos. La deficiencia causa anemia, debilidad muscular y hasta problemas para caminar. ¿Ha notado que después de tomar zinc por mucho tiempo se siente más débil? Podría ser falta de cobre. La forma segura es tomarlos en proporción de 8 a 1 de zinc a cobre, o simplemente separarlos por varias horas y no exceder la dosis. Mejor aún, elija un complejo mineral balanceado de buena calidad y siga las indicaciones. Sigamos con la vitamina C y la vitamina B12. La vitamina C es la favorita para la inmunidad y la piel, y la vitamina B12 para la energía y los nervios. Mucha gente las toma juntos con el mismo multivitamínico, pero dosis altas de vitamina C pueden destruir parte de la vitamina B12 en el estómago antes de que se absorba. El resultado: cansancio, hormigueo en pies y manos y memoria más lenta aunque tome B12. Sepárelas por lo menos 2 horas. Tome la vitamina B12 con el desayuno y la vitamina C con el almuerzo. Así ambas hacen su magia completa. Otra combinación riesgosa es la vitamina C alta y cobre. Aquí el peligro es mayor. Juntas generan estrés oxidativo y pueden dañar los riñones con el tiempo. No es común, pero muchas personas que toman megadosis de C para prevenir resfriados y además suplementos con cobre terminan con análisis alterados. Evítelo por completo. Si necesita cobre, tómelo lejos de la vitamina C, mínimo 3 horas y nunca dosis altas sin control médico. Finalmente, una de las más peligrosas, el aceite de pescado o omega 3 con ginkgo biloba. Ambos adelgazan la sangre de forma natural. Juntos pueden aumentar mucho el riesgo de hemorragias, moretones grandes o sangrado que no para. Imagínese cortándose y que la herida no cierre rápido, o peor, un sangrado interno. Mucha gente los toma para el corazón y la memoria al mismo tiempo. No lo haga. Si usa ginkgo biloba, deje el omega 3 o viceversa. Y siempre avise a su médico si va a operarse o toma anticoagulantes. Hay más combinaciones que conviene separar, como el carbono activado con cualquier nutriente, porque absorbe todo y no deja pasar nada, pero las que les conté son las que más veo en la vida diaria. Ahora que conoce estos secretos, imagine cómo cambiará su rutina. Ya no perderá dinero en suplementos que no funcionan, sentirá energía real, huesos fuertes, sueño profundo y defensas altas, todo sin riesgos innecesarios. Solo necesita un poco de organización, una pastillera con horarios o alarmas en el celular. Nada complicado. Recuerde siempre, los suplementos son aliados poderosos, pero solo cuando se usan con inteligencia. Nunca sustituyen una buena alimentación ni el consejo de su médico. Antes de empezar cualquier combinación nueva, hable con su doctor o con su nutricionista, especialmente si toma medicamentos o tiene alguna condición médica. En conclusión, no se asuste con esta información, al contrario, ahora está mejor preparado que el 90% de las personas. Tome los suplementos de forma segura, escuche a su cuerpo y disfrute los beneficios reales que usted merece, sentirse lleno de vitalidad sin poner en riesgo nada. Si este video le abrió los ojos, déjeme un comentario abajo diciéndome qué suplementos toma usted y si ya separaba alguno de estos. Me encanta leerlos y responder. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos consejos prácticos de salud que le van a cambiar la vida. Gracias por estar aquí. Cuídese mucho y nos vemos pronto.